Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Muchísimas gracias, Claudia. Inmediatamente nos vamos hasta España para tomar contacto con Julián Macías Tovar, periodista, un compañero experto también en periodismo digital. Julián, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Todo bien. A ver, cuéntanos esa peligrosa relación entre el señor Entrambasaguas, el diario OK de España y su íntimo amigo Arturo Murillo. Bueno, habría que recordar, ¿no?, que una vez fue dado el golpe en Bolivia, Arturo Murillo, digamos el ministro de Gobierno, invitó tanto al partido de ultraderecha de España llamado Vox como a OK Diario, que es un diario de noticias falsas de aquí en España, creado recientemente para golpear políticamente a ciertos partidos con noticias falsas. Bueno, pues digamos que OK Diario quedó a Alejandro Entrambasaguas con ese objetivo de crear noticias falsas. Arturo Murillo tenía esta vinculación con este partido político, con Vox, ya que es uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid, que es una carta, digamos, que hace como de alianza de una red internacional antidemocrática, especialmente en América Latina, y que, como hemos visto en Bolivia, bueno, pues usa este tipo de artimañas de crear noticias falsas, ¿no? Y que bueno, el caso de Lorgia Fuente fue uno de los más graves, pero no fue el único. Bueno, y el señor Entrambasaguas le está pasando mal porque tiene juicios también en España, ¿verdad? Sí, recientemente hubo un juicio por acoso a la familia del vicepresidente Pablo Iglesias y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con un acoso durante varios días a sus hijos, que en ese momento creo que tenían 2 y 3 años, y que, bueno, pues tiene una réplica, digamos, también las acusaciones por parte de Lorgia Fuente y su marido, ¿no?, del acoso que recibió también el hijo, que tenía 6 años. Entonces vemos que es una conducta que se replica, aparte de la invención de noticias falsas. Creo que el caso de Lorgia Fuente es extremo, es decir, creo que también los medios de comunicación de Bolivia tendrían que hacer autocrítica de por qué llevar a un personaje así, repitiendo unas noticias falsas de las cuales no tenía ninguna prueba, y que no solamente quedó en eso, sino que luego, sin ningún tipo de prueba, se llevó una detención, una tortura y un acoso también a su hijo, ¿no? Yo creo que el pueblo de Bolivia no merece este tipo de conductas, y no hay que olvidar que Alejandro Entrambasaguas, después de la victoria de Lucho Arce, él hizo unas declaraciones en contra de todo el pueblo boliviano, llamándolo ignorante, que no tenía cultura, y bueno, yo creo que el pueblo de Bolivia está muy por encima de la conducta que los medios de comunicación tuvieron, dándole presencia a este personaje que es cualquier cosa menos un periodista buscando la verdad, sino un sicario mediático para hacer daño y con la herramienta de la mentira. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Julián. Además, el señor Entrambasaguas es boliviano, es de origen boliviano. Sí esconde su primer apellido, utiliza solamente el segundo, pero él vino a Bolivia invitado por Arturo Murillo. Aquí lanzó una serie de infamias, porque utilizó el periodismo y la cobertura que le daban para dar una serie de datos, como tú dices, el de Lorgia es uno, pero no es el único, datos que no eran verdaderos, en una manipulación de la comunicación que merecería cuando menos una tesis de grado. Sí, yo creo que yo lo primero también que quiero hacer es pedir disculpas en nombre de España y del pueblo español, porque no me gustaría que los bolivianos pensaran que el pensamiento de Alejandro Entrambasaguas en contra de los bolivianos es lo que piensan los españoles. Creo que Bolivia es un pueblo trabajador, humilde, muy buen anfitrión de todas las personas que le visitan, y que no se merece ni, digamos, este tipo de declaraciones que hizo. Y sí que es cierto que yo creo que había que recordar que el propio Arturo Murillo firmó un contrato con una empresa de Estados Unidos, CLS Strategies, y también hay que decir que gran parte del golpe que sufrió Bolivia venía por financiación y con agentes extranjeros. También operaron varias fundaciones y asociaciones financiadas desde Estados Unidos,
qué es lo que explica que se diera esta situación tan grave en Bolivia, porque Bolivia es un país, y su pueblo es un país pacífico, digamos, entrañable, y que para nada se dieron estas situaciones y que tienen que ser, por desgracia, agentes externos como el propio Alejandro Entrambasaguas, que viene a contaminar una realidad que es verdad que Arturo Murillo tuvo mucha responsabilidad. Hay que recordar que no es el único caso. Es decir, Lorgia Fuente tuvo 2 acusaciones principales, diría 3. Una, que era amante de Carlos Romero, por lo que tengo entendido no hay ninguna sola imagen, ni siquiera, no tenían ningún tipo de relación, ni siquiera de amistad. Se dijo que trabajó en la empresa china Cansé, igual que el caso Zapata. Está demostrado que nunca trabajó en esa empresa. Y luego una tercera acusación muy grave, que los padres, Lorgia y su marido, se drogaban delante de su hijo, y el propio Alejandro Entrambasaguas dijo que había que quitarle la custodia de su hijo. Me parece gravísimo, cuando fue un burdo montaje de un diario de noticias falsas de Santa Cruz. Y lo grave de todo esto, digo, si hubiera que hacer una crítica de lo que ha pasado en Bolivia, yo creo que los medios de comunicación, entiendo que en una difícil situación, ya que no era un gobierno democrático el que había, y que quizás la represión o la prensa, la libertad de prensa sería inferior de un Estado normal democrático, pero creo que de los errores se aprende. Creo que nunca más en Bolivia se debe dar la situación que se dio recientemente, y nunca más habría que dar cabida a personas que difunden noticias falsas masivamente. Hay que recordar que pasó por todos los medios de comunicación, y que no solamente acabó en la cárcel o detenida esta persona, que no tenía ninguna sola prueba de ningún delito, sino que fue torturada con descargas eléctricas. Es decir, tuvo un grave problema de salud, como es un derrame cerebral que le tuvo en cama más de 100 días en un hospital, y estuvo encadenada. Y esto no se puede permitir de ninguna de las maneras. Y lo que me da tristeza es que todo esto ha pasado de manera impune. Alejandro Entrambasaguas, incluso Arturo Murillo, no ha sido juzgado por este caso. Hay que recordar que Arturo Murillo ha sido detenido. Los delitos que ha cometido ha sido por blanqueo de dinero, por sobornos, por la compra de armas, y no por otros delitos como los que estamos hablando. Incluso se pasó información de las fuerzas del orden con el caso de Noemí, sin ningún tipo de orden judicial. Incluso se pasó información de los observadores internacionales, de documentación que no era pública, de aduana. Incluso creo que se juzgó al responsable de aduana por no registrar la entrada y salida de Alejandro Entrambasaguas, o incluso gente de Arturo Murillo le dio acceso a Alejandro Entrambasaguas a que entrara en el Banco Central para llegar a la información reservada, para ver si encontraba algo, que parece que no encontró nada. Por lo tanto, este tipo de cosas, para no repetirse, creo que tampoco deberían de quedar impunes, ¿no? Y no es uno, ni dos, ni tres, sino muchísimos casos de acciones no muy democráticas, y que creo que un país democrático como es Bolivia ahora, pues también debería de no dejar impune este tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo. Te agradezco muchísimo. Un abrazo a la distancia, Julián. Cualquier momento volvemos a contactarnos. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.